Hola a todos, los saludo con mucho gusto. Vamos a compartir ahora una catequesis, la número 12, sobre el reino de Dios. Hemos estado hablando ya varias catequesis sobre este tema y el tema que hoy vamos a ver concretamente es sobre los amigos y los enemigos del reino de Dios. Pero quiero compartirles mi pantalla para que me puedan seguir. Aquí lo tenemos. Pues agradezco antes que nada a todos los que nos siguen en estas catequesis, que llevan la continuidad de los temas y por lo tanto, pues yo quisiera que retomáramos un poquito lo que significa el reino de Dios. Hemos estado, como ya les dije, hablando en varias sesiones sobre lo que es el reino de Dios, pero ahora nos ocupa el tema de ver quiénes son amigos y quiénes son enemigos de este reino. Pero creo que necesitamos enfocarnos un poquito más, recordar qué es el reino de Dios para que podamos entender quiénes son los amigos y quiénes son los enemigos de este reino. Cuando hablamos del reino de Dios, podría venírsenos a la mente a lo mejor un lugar, una situación concreta, un ambiente que se da en la comunidad o en la parroquia. Pero yo quisiera que escucháramos la palabra de Dios y en base a ella pudiéramos recordar qué es en verdad el reino de Dios. Porque recuerden ustedes que Jesús en el Evangelio nos dice, precisamente en Lucas capítulo 18, versículo 15, versículo 17, bueno, hablando de los niños, hablando de cuando a Jesús se le acercaban los niños o querían que se les acercara para que les bendijera, Jesús les dice, yo os aseguro que el que no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él. Nos habla en este versículo de San Lucas, capítulo 18, versículo 17, nos hace referencia que hay necesidad de una actitud para entrar en el reino de Dios. Una actitud que tiene que ver con la de ser como un niño. De esto podríamos hablar muchísimo, ¿no? ¿Qué significa ser niño? ¿Qué significa comportarse como tal? No entendiéndolo como en sentido negativo, ¿no? De caprichoso o berrinchudo, lo que quieran, ¿no? Sobre un niño, todo lo negativo, ¿no? Sino hacemos referencia, o Jesucristo nos está hablando de que el reino de Dios, más que ser algo visible a nuestros ojos, palpable, como un lugar, un ambiente, tiene que ver con una actitud interior. Y aquí Jesús dice una actitud de niño, una actitud de abandono. También Jesús nos habla de que el reino de Dios, bueno, a San Pablo nos recuerda en la carta a los Romanos, en el capítulo 14, versículo 17, dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. También San Pablo nos dice lo mismo, no es algo que podamos hablar de materialmente, ¿no? Sino más bien tiene algo que ver con un cambio de actitud interior, de una experiencia personal, de una aceptación del mismo Jesucristo que es el reino de Dios en persona. Es en Jesucristo en quien se ha cumplido las promesas del Padre, es quien Jesucristo hace presente este reino con su propia vida. Entonces, para irnos entendiendo, cuando hablemos de los amigos y los enemigos del reino, vamos a hablar más bien de quién está a favor o en contra de este reino de Dios, que antes que ser algo material, algo físico, palpable, son actitudes interiores que nos están alejando o acercando de Dios y en sentido estricto de Jesucristo. Entonces, Jesús, para explicarnos qué es el reino de Dios, pues utilizó varias parábolas. Con parábolas, con ejemplos, quiso explicarnos qué es este reino de Dios o en qué consiste. Y una de ellas es precisamente la del trigo y la cizaña. Muchos de ustedes seguramente la han escuchado ya varias veces, pero hoy quiero que la volvamos a retomar, a leer despacito para que podamos entender qué es lo que Jesús nos dice respecto al reino de Dios y de quiénes son enemigos y quiénes son amigos de este reino. Está en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 24. Dice, otra parábola les propuso, diciendo,
El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró encima cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña. Los siervos del amo se acercaron a decirle: Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es que tienes cizaña? Él les contestó: algún enemigo ha hecho esto. Dícenle los siervos: ¿quieres pues que vayamos a recogerla? Díceles: no, no sea que al recoger la cizaña arranquéis a la vez el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo recogedlo en mi granero. Con esta parábola, Jesús nos hace darnos cuenta de que en nuestra vida, diríamos más concretamente en nuestro corazón, hay cosas buenas que Él ha sembrado, pero también cosas malas, que al final conviven juntas, se dan en nosotros las dos al mismo tiempo. Muchas veces no somos capaces de distinguir cuando en verdad hay maldad, cuando hay bondad. Nos es difícil poder separar, ¿no?, entre lo bueno y lo malo. Pero Jesús dice: no lo arranquen antes de tiempo, porque no se distingue. La cizaña, ustedes saben que es una hierba venenosa que se parece mucho al trigo, y solo hasta que éste da fruto se puede distinguir quién es uno y quién es otro. Entonces, el trigo y la cizaña nos hablan de lo bueno y de lo malo. Existe la maldad y existe la bondad, tanto en otras personas, en circunstancias, en ambientes, como en mi mismo corazón. Recuerden que todos llevamos pues esta herida del pecado original, esta inclinación a hacer el mal a pesar de que sabemos que no nos conviene. Esto que se llama concupiscencia y que todos tenemos, pues convive en nuestro corazón. Pero si queremos hablar de que hay enemigos de este reino de Dios, que Jesucristo ha venido a ser presente con su misma persona, ¿cómo podemos entender quién es un enemigo de este reino? Podemos decir entonces que son aquellos que están en contra, ya sea explícitamente o implícitamente, es decir, sin expresarlo, de los valores del reino. Están en contra con sus actitudes, con su comportamiento, que no están aceptando estos valores que Jesucristo nos ha venido a mostrar, estos tesoros que Jesús dice que acumulemos en el cielo, como son el amor, la verdad, la paz. Pero fíjense, los enemigos del reino pueden estar dentro de nuestra misma comunidad, podemos ser nosotros mismos, personas que ya creemos en Jesucristo, entendemos algo de Dios, nos acercamos a la iglesia, pero a lo mejor todavía estamos siendo enemigos de este reino. ¿Por qué? Porque todavía no hemos dejado que su palabra arraigue en nuestro corazón, en nuestra vida, y la llevemos a la práctica. Pero vamos a ver si sabemos entonces que hay enemigos del reino y son aquellos que con su comportamiento, con sus actitudes, están en contra de la palabra de Dios, aunque muchas veces la escuchemos en misa y digamos que sí a todo y nos parezca muy bonitas las celebraciones, pero en el fondo aún no han calado en nuestro interior. Pero para ver quiénes son los enemigos, también podemos empezar por quiénes son los amigos, ¿no? Para entendernos mejor. Podemos hablar de que los hijos del reino o los amigos del reino son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la llevan en práctica. Que no solamente la oyen, sino que la asimilan, la han hecho parte de su vida y esa misma palabra de Dios va cambiando su misma forma de pensar, su misma forma de actuar. Entonces, son los que escuchan la palabra de Dios, los amigos del reino, los hijos del reino, son los que escuchan la palabra de Dios, la hacen vida y también viven los valores del reino. Nosotros estamos invitados a ser estos hijos del reino, a estar ya recibiendo el reino de Dios en nuestras vidas. Pero no nos desesperemos, que a lo mejor todavía no damos ese testimonio de vida cristiana que muchos esperan de nosotros.
porque ya estamos en un grupo, en un ministerio y esperan que seamos pues ya completamente santos, ¿no? Que ya deslumbremos de santidad, que nuestro comportamiento cambie radicalmente. Créanme que es un proceso, es cuestión de fundar nuestra vida en roca, es decir, en la palabra de Dios, intentar escucharle cada día en su palabra y hacerlo vida. Pero sin la oración, sin este encuentro con Jesús vivo, real en la Eucaristía, pues esto es imposible. Pero sí que podemos distinguir entonces quiénes son los hijos del reino y quiénes son los enemigos del reino. ¿Por qué? Porque Jesús mismo lo dijo, por sus frutos los conocerán. No existe árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Por sus frutos los conoceréis. O sea, que en nuestra vida, sin que nosotros a lo mejor lo vayamos notando, sí que se dan cambios, sí que se logra ver algo diferente en ti, en los que estamos intentando seguir más al Señor de cerca. Ya les digo, no debemos de desesperarnos de este seguimiento de Jesucristo. Todo es progresivo, todo es poco a poco. No vamos a cambiar de la noche a la mañana, pero sí que el Espíritu Santo, cuando le dejamos actuar en nuestras vidas, nos va transformando, nos va dando nuevos criterios, nuevas formas de pensar, pero ante todo, si no somos dóciles a su acción, pues imposible que estos frutos se den. No seamos enemigos del reino, ni poniendo barreras a la acción de Dios, siendo obstáculos para otros o no siendo dóciles a su palabra. Creo que lo más importante para dejarnos conducir hacia este reino, hacia poder entrar a este reino, que más que ser, ya les digo, algo exterior, algo visible, algo palpable, es un cambio interior, un gozo que se va disfrutando dentro de nosotros, que es poco a poco. Necesitamos ser dóciles a Dios, a su Espíritu Santo, para dejarlo obrar en nosotros. Fíjense, podemos llegar a ese grado, si no somos dóciles a esa palabra de Dios, a su acción en nuestras vidas, podemos convertirnos de miembros del reino a enemigos de este reino de Dios. Porque miembros ya somos, ya participamos de las gracias de Dios que se derraman en los sacramentos, que se derraman todas las bendiciones al compartir la vida con otros hermanos en la comunidad o en el ministerio, en el grupo. Ya somos miembros, estamos tratando de responder al Señor, buscando cumplir su voluntad, pero podemos convertirnos en enemigos si todavía nuestras actitudes no son las de un verdadero hijo de Dios. ¿A qué me refiero? Que puedo estar yo más viviendo mi vida cristiana como siervo que como hijo. Puedo estar tal vez ya en la casa del Padre disfrutando de las gracias que Él nos da a través de los sacramentos, de la vida en la comunidad, en la iglesia, en la parroquia, pero a lo mejor interiormente todavía no experimento esa libertad de los hijos de Dios. Todavía mis actitudes son de crítica, de juicio ante los demás. Todavía a lo mejor estoy muy pendiente de lo que hacen o dejan de hacer mis compañeros, la gente que viene al grupo, que si, ¿por qué viene ella? Si ella que tiene esto pasa, ¿cómo es posible que se acerque? Esos criterios, esos juicios que todavía no hablan de que estoy viviendo como hija, como hijo. Y recuerden aquel también parábola que Jesús nos contaba del hijo pródigo, cuando nos explicaba Jesús que el hijo mayor lo tenía todo. El hijo mayor disfrutaba del amor de su padre, pero disfrutaba entre comillas porque nunca se había sentido hijo de verdad. Porque cuando llega el hijo que se había derrochado la fortuna de su padre, pues este se enoja y se molesta porque dice, ¿y por qué a mí nunca me has dado un cabrito para comérmelo con mis amigos? Y a este hijo tuyo que ha derrochado tu fortuna, le das todo. O sea, ahí denota, deja ver este hijo mayor que aunque ha hecho lo que tenía que hacer, nunca lo disfrutó. Que aunque vivía en la casa del padre, nunca se ha sentido y experimentado hijo. Nos puede estar pasando eso. Podemos ser ya miembros de esta comunidad, podemos estar ya participando pues, de las bendiciones que Dios derrama a través del ministerio, el grupo en el que yo me encuentre, pero probablemente lo esté haciendo con un sentido simplemente de obligación, de cuando se me pide un favor o se me pide que participe en una obra de caridad, que haga alguna cosa, alguna actividad, tal vez la puedo hacer
sí, por obedecer, por no quedar mal, por apoyar, pero tal vez todavía no estoy disfrutando esta experiencia de ser hijo de Dios. Entonces, mis actitudes podrían ser todavía contrarias a este reino de Dios, porque si todavía en mí existe la crítica, si todavía en mí existe los prejuicios, las actitudes contrarias a los valores del reino, puedo estar cayendo de miembro a ser enemigo del reino de Dios. Y eso pues no nos va a ayudar a crecer y tenemos que saberlo identificar. Cuando está creciendo más la cizaña que el trigo. Cuando la cizaña se está ya lastimando este trigo bueno que Dios ha puesto, que Dios ha sembrado en nuestras vidas, en nuestros corazones. Por eso, el seguimiento a Jesús es radical. Podemos decir con Jesús o contra Él. O nos abrazamos a la cruz y aceptamos el camino que Él nos está mostrando, o estamos en contra de Él. El seguimiento de Jesús es radical. Y lo sabemos bien quienes ya participamos de un ministerio, de un grupo, muchas veces somos criticados, somos juzgados, a lo mejor nos ven mal en nuestras familias porque ya no compartimos tanto tiempo con los amigos, no vamos tanto a los lugares donde acostumbrábamos ir antes, cuando ya solamente estamos en iglesia, se nos puede criticar, se nos puede ver mal, podemos, diríamos, entrar en este camino de cruz que Jesús nos invita a seguir, pero que sabemos que Él va con nosotros, que es verdad que buscar el reino de Dios exige también, pues, renuncias, también exige desprendernos de aquello que nos gustaría para optar por un valor mayor. Esto es así, podemos llegar hasta ser perseguidos por nuestra fe, como le pasa a muchos cristianos hoy y en el pasado. En la historia de la iglesia sabemos cuántos mártires ha habido, cuántos hombres han dado su vida por defender su fe en Jesucristo. Y nosotros, aunque a lo mejor no seamos martirizados, a lo mejor no tengamos esa experiencia, pero sí que hay pequeñas cruces en nuestra vida que nos van haciendo darnos cuenta que este es el camino hacia el cielo, que Jesucristo va con nosotros y que Él nos invita a renunciar a todo, porque Él nos dará el 100 por 1. Sin olvidar, pues, que podemos ser perseguidos, porque los enemigos precisamente de este reino, que no están a favor de los valores de Jesucristo, que Jesucristo nos vino a mostrar, pues siempre estarán ahí presentes, siempre estarán haciéndonos un peso en nuestra vida que con Jesucristo, les digo, podemos llevar, porque la recompensa es grande, la recompensa que se nos espera no se compara con nada. Tengamos esta esperanza. Pero también Jesús, para explicarnos lo que es el reino de Dios, también ocupó otra parábola. Él dijo, también es semejante el reino de los cielos a una red que se echa en el mar y recoge peces de toda clase. Y cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan y recogen en cestos los buenos y tiran los malos. Con esta parábola de la red que recoge peces, Jesús nos enseña que en esa red hay peces buenos y peces malos, como en nuestra vida. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Hay actitudes que son contrarias al reino y actitudes que están a favor. Y tengo que saber discernir. Tengo que aprender a separar lo que es bueno y lo que es malo para dejarme llevar por lo bueno, siempre por lo bueno. Entonces, esta parábola del trigo y la cizaña y la de la red de los peces nos muestran que aunque nosotros nos desesperemos porque existe el mal, tanto en mi corazón como el pecado, la malicia, aunque es en mí y en los demás, debemos de aprender a convivir, a ser también tolerantes, porque Dios tiene sus tiempos, sus caminos para cada uno, y tenemos que aprender a saber esperar, a que llegue el tiempo de la siega o a que llegue el último día en el que podamos ver con más claridad. Bueno, pues esta es la catequesis número 12 sobre los enemigos y amigos del reino de Dios. Espero que todos seamos amigos y no enemigos, que si notamos en nuestra comunidad alguna actitud, algún comportamiento que no está de acuerdo a este reino, pues aprendamos a hacernos a un lado, que aprendamos a distinguir entre lo bueno y lo malo y no seguir con ello. Si hay críticas, juicios, pues no entrar en ellos, porque sabemos que esas no son las actitudes que nos llevan a entrar en el reino de Dios. Hay que ser como niños para poder entrar en ese reino de Dios que Jesucristo nos vino a ofrecer.
Pues por mi parte es todo. Les agradezco a quienes nos están siguiendo en estas catequesis. No se las pierdan, están muy, muy buenas. Y pues gracias por su atención. Soy la hermana Marga para servirles. No me presenté por quien no me conoce, la hermana Marga Álvarez Pastor, sierva guadalupana de Cristo Sacerdote. Pues hasta la próxima catequesis que nos toque. Que tengan un día bendecido por Dios.